Hola, me presento. Soy Meliquín Romero Palma, alumna de tercer grado, grupo 2, turno vespertino. Es necesario conocer nuestros elementos, características y objetivos del Estado de acuerdo a nuestra realidad. Por medio de este video les presentaré lo visto en clases anteriores. Principalmente comenzaremos con lo que es el territorio. El territorio de la República Mexicana tiene una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y colinda al norte con Estados Unidos de América, a lo largo de 3.152 kilómetros. Al sureste con Guatemala y Belice, con un límite total de 1.149 kilómetros, y al oeste con el Océano Pacífico y el este con el Golfo de México. Su división política, como lo dice en el artículo 42, las partes integrantes de la Federación, sus islas que son la de Guadalupe y las de Revillagigedo, arrecifes y cayos, en los mares adyacentes, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, y las marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Y como lo dice en el artículo 43, las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. Su población va de ¿cuántos habitantes hay en México? El número de habitantes, basándose en la página del INEGI, llega a contar con 127 millones de habitantes, en los cuales 64.400. ¿Cuántos habitantes hay en México? El número de habitantes, basándose en la página del INEGI, llega a contar con 127 millones de habitantes, de los cuales 64.469.966 son mujeres, lo que supone al 51.09% de total, frente a los cuales 61.720.822 son hombres. Por eso México tiene una densidad de población moderada de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Y sus edades promedio de habitantes son de entre mujeres y hombres de 10 a 14 años, tanto mujeres como hombres de 20 a 24 años, pero hay más hombres que mujeres, y de ahí en fuera la mayoría son menos de acuerdo a las edades. Por otra parte, ¿quiénes son ciudadanos mexicanos? Como lo dice en el artículo 30 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 1. Son mexicanos por nacimiento aquellos que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, madre mexicana nacida en territorio nacional, o aquellos que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano o por naturalización de madre mexicana, naturalización, y aquellos que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Otros son mexicanos por naturalización, aquellos extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones una carta de naturalización, demás requisitos que al efecto señale la ley. Otro artículo es el 34 de la Constitución, reúne los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años o tener un modo honesto de vivir. En el artículo 35 son prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones populares, teniendo las calidades que establezca la ley, asociándose individual o libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, así como tomar armas en el Ejército, Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, ejerciendo en toda clase de negocios el derecho de petición. Otro dato importante es su organización política.
y la forma de su gobierno, como lo dice en el artículo 40 de la Constitución, se menciona que es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos, concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida como en el artículo 49, que dice que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, en el cual no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, dispuesto al artículo 29, en donde dice que en ningún otro caso salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 pagará facultades extraordinarias para legislar. El artículo 139 habla sobre el Código Penal, donde se castiga la pena de prisión, y el Congreso de la Unión es la fuerza política que forman y los senadores y los diputados unidos en los partidos políticos que hay en México, que son el PAN, el PRI, el PRD, el PT, el Movimiento Ciudadano, MRN, entre otros. También contamos con 128 senadores y senadoras, entre los que 64 de ellos son electos por el principio de mayoría relativa y 32 por el principio de primera minoría. Ahora hablaremos de lo que es el gobierno. Otro punto muy importante, contenido en sus objetivos del Estado. Para comenzar debemos saber qué tipo de gobierno tenemos en México. Bueno, basándose en el artículo 40 de la Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática federal y compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen, pero unidos en una federación establecida según sus principios. En esta ley fundamental, los titulares del Ejecutivo Federal gobiernan en unidad con lo establecido por la legislación, y su titular presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos es elegido mediante elecciones directas cada 6 años. Debido a esto, debemos de saber también quién es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, el nombre de esta persona es Dulce María Sauri Riancho, desde el 12 de septiembre del 2020. También el presidente de la Cámara de Senadores de México es el titular Eduardo Ramírez Aguilar, desde el 1 de septiembre del 2020. Y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia es Arturo Saldívar Nelo de la Rea. Y me dirán, pero ¿por qué es importante esto? Pero la mayoría de los ciudadanos mexicanos no se interesa, y debemos saber que es muy importante para el país y para la democracia. Pero ahora les voy a hablar de otro punto, que es la soberanía. La soberanía se basa principalmente en las intervenciones extranjeras. Y sí, sabrás que México ha cometido muchos errores debido a esto, pero debemos saber que principalmente es negar o sobrepasar la soberanía. Algunos ejemplos de intervenciones extranjeras son la guerra de México contra Estados Unidos, la intervención francesa, la intervención estadounidense en México y también sus segundas después de esto. Pero Mary, ¿México actualmente es soberano? Como lo contiene el artículo 39, toda la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y su poder público dimana en el pueblo o instituye para esto beneficio del pueblo, que tiene en tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, como lo dicen en el 41 de la Constitución, que el pueblo ejerce su soberanía por miedo de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en los que se toca sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y estipulando un pacto federal. Por último, hablaremos del monopolio de fuerza. Este se basa principalmente en el artículo 89, el cual dice que las facultades y obligaciones del presidente son promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, así como nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, agentes diplomáticos o empleados superiores, y con aprobación del Senado nombrar a los coroneles y demás, así como disponer calidad de Fuerza Armada permanente en el Ejército Terrestre, de la Marina, de Guerra y de Fuerza Aérea por su seguridad interior y de defensa exterior. También debemos conocer que algunas instituciones burocráticas cotidianas son los hospitales, tribunales, iglesias, escuelas, ejércitos, empresas, tanto públicas como privadas.
Estos temas son súper extensos, pero debemos de conocerlos. Hasta aquí llegó mi video. Gracias por su atención.